de presentación. Muchas gracias, alumna. Le agradezco porque estoy con celular y tengo dificultades. Ya, doctor, no se preocupe. Bueno, estamos viendo ya la primera diapositiva de este día. Y el encargo de hoy día era presentar el uso de la estadística en salud, la estadística de salud. La siguiente, por favor. Una presentación personal. Creo que ya nos hemos conocido. En todo caso hay posibilidad de seguir conociéndonos. La siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, es importante establecer la visión panorámica y el contexto en el cual se da esta clase. Y es importante porque si no tenemos la visión panorámica se presenta como un tema aislado y entonces no se le da, digamos, el peso y la importancia que corresponde. Y creo que en este sentido yo estoy seguro que ya los profesores que han hecho las primeras clases han resaltado la importancia y la visión de la salud pública, diferenciándola claramente de la salud individual, porque si no entendemos esta primera gran diferencia, y que es la que vamos a tener que tener claro en el desarrollo del curso, de las siguientes clases que vienen, creo que podríamos entrar en un tema de confusión. Y bueno, entonces, y en este punto yo quiero resaltar un tema. Así como hay, digamos, una serie de herramientas para que los alumnos entiendan que puedan ser médicos capacitados en diagnosticar y tratar problemas de salud individual, también hay herramientas que nos permiten diagnosticar e intervenir en los temas de salud pública. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un paciente, utilizan una herramienta importantísima en los médicos que es la anamnesis, también el examen físico, que es otra herramienta, y en base al uso de esas herramientas ustedes pueden llegar a una conclusión, un diagnóstico y después hacer un tratamiento. Igualmente, para la salud pública, nosotros utilizamos la estadística, la epidemiología y una serie de herramientas que nos permiten llegar a diagnósticos y poder intervenir. Ustedes saben que el objeto de trabajo, el objeto de intervención en la salud individual son las personas, pero el objeto de trabajo y de intervención en la salud pública son las colectividades, las comunidades. Entonces, la forma de abordaje no es la misma. Se necesitan herramientas diferentes. O sea, entonces, en este contexto es que nosotros hacemos esta clase. Entonces, un médico salubrista va a intervenir sobre colectividades y va a poder disminuir la cantidad de enfermedad y la cantidad de muerte en esa colectividad. Y el médico que tiene intervención individual va a intervenir sobre una persona y también va a lograr un diagnóstico y un tratamiento. ¿Cuál de las dos intervenciones es más importante? Creo que es una cosa que va a quedar, digamos, como una reflexión
al comienzo y al final de esta clase. Creo que el tema de enseñarle salud pública a los alumnos de medicina tiene esa intención, ¿no? Un poco modificar el chip convencional del estudiante de medicina. Y la idea de modificar el chip es darles, digamos, el peso que tiene la salud pública. Todos nosotros cuando hemos empezado a estudiar medicina, de repente queremos ser unos excelentes reumatólogos, excelentes cirujanos, ginecólogos, etc. Pero muy pocos, desde el comienzo de la carrera, quieren ser excelentes salubristas. Entonces, la idea de este curso, entre otras, es dejarles esa idea de que no sé con qué intervención se beneficia más el país, con las intervenciones de salud pública o con las intervenciones de salud individual. No sé con qué intervenciones se beneficia más la comunidad, con las intervenciones de salud pública o con las intervenciones de salud individual. No sé con qué se benefician más los alumnos de medicina, con las intervenciones de salud pública o de salud individual. Definitivamente, desde el punto de vista económico, probablemente si se dedican ustedes a ser médicos, internistas, ginecólogos, etcétera, orientados a la salud individual, probablemente su posición económica sea mucho mejor que la de un salubrista. Pero yo tengo algunas dudas con respecto a digamos, a la huella, ¿no? Con qué intervenciones se deja más huella, con la de salud individual o de salud colectiva. Y en este contexto también hay que analizar el papel de la universidad. La universidad, ¿a qué está más orientada? A formar médicos que van a ser más orientados a la salud individual o a la salud colectiva. Creo que la universidad ya hizo su apuesta. Y eso se ve en la cantidad de carga orientada a salud individual comparada con la carga orientada a salud pública. Igual el Estado también ha hecho su apuesta hace tiempo. Y eso se ve en la cantidad de dinero, de presupuesto orientado a la salud individual versus la salud colectiva. Y todo el mundo reconoce que nuestras intervenciones en salud pública, desde el punto de vista de modificación de carga de enfermedad y muerte, definitivamente tendría que ser más orientada al tema de salud pública. Pero bueno, eso simplemente lo dejo como una reflexión para todos y como digamos, como una motivación para lo que resta de su formación. Entonces la estadística es una rama de la matemática que estudia los datos. Y los datos ustedes saben que tienen una gran variabilidad, ¿no es cierto? O sea, antes del COVID, por ejemplo, la cantidad de muertes en el país eran una cantidad y ahora es otra cantidad que no tiene mucho que ver con la anterior. Si uno estudia un solo dato, probablemente la conclusión que saque de un solo dato no sea importante, pero si los ve en cómo cambian en el tiempo, cómo varían en el tiempo, la conclusión es diferente. Igual, también la estadística nos ayuda a ver cómo se deben coleccionar o recoger los datos, cómo se deben organizar los mismos, y nos enseña también a analizarlos, a interpretarlos y a presentarlos de la forma más útil para
las personas que van a usar esos datos que cuando son analizados se convierten en información. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta clase? Es ver cuáles son las aplicaciones de la estadística en salud. Segundo, establecer la importancia de la información para obtener resultados y las características que debe tener la información. Tercero, reconocer las fuentes de dónde obtener la información. Y en cuarto lugar, resumir, asociar, comparar y analizar resultados obtenidos al aplicar los principios y conceptos de los métodos estadísticos en el campo de la salud. ¿Okay? Entonces, estos son los 4 objetivos de esta clase. En primer lugar, entonces, la siguiente, por favor, las aplicaciones de la estadística en la salud. La siguiente, por favor. Nosotros usamos constantemente información y datos en medicina, tanto en medicina individual como medicina en salud pública. Entonces, por ejemplo, si uno quiere saber cuántas personas en nuestro país tienen una enfermedad determinada, por ejemplo, diabetes mellitus, o cuántas personas la tuvieron solamente en un determinado periodo de tiempo. Entonces, esos datos nosotros los obtenemos gracias a las estadísticas que existen en el país. Otra aplicación es cuando se hace un análisis específico de un grupo específico de riesgo que pueda tener determinada enfermedad. Ahora, por ejemplo, estamos viendo la famosa viruela del mono, ¿no? Que se está viendo ya cuando uno analiza por grupos etarios o por grupos con determinados factores de riesgo, entonces se ve claramente que hay una diferencia. Y entonces esas diferencias que se encuentran de la información hace que uno pueda plantear una estrategia de intervención, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la viruela del mono, la intervención en la población general no va a ser la misma que la intervención en la población, por ejemplo, que tiene una inmunosupresión por cualquier causa. Definitivamente la intervención, el conjunto de intervenciones son diferentes. Y donde se saca esa conclusión de que deben ser diferentes de la cantidad de casos que se observan y, digamos, de la tendencia que se dan en el tiempo. ¿Para qué otra cosa podría servir la estadística? El tema, por ejemplo, del acceso a la salud. Todas las personas en el país tenemos la misma posibilidad de llegar a un establecimiento de salud. Creo que la respuesta se da sola. Definitivamente no es igual. Y eso también se encuentra en las estadísticas. Hay estudios, vamos a ver más adelante, que se realizan en la cual se identifica claramente que hay inequidades evidentes en las cosas a la salud. Otro dato, por ejemplo, que nos pueda ayudar la estadística de salud es cómo saber si un tratamiento es seguro o efectivo. También, si hay calidad y eficiencia en nuestro sistema de salud. Los costos de la atención médica, que para algunas personas podría ser un tema secundario, pero que no lo es. Y que la intervención en este punto específico de costos, por ejemplo, puede marcar la diferencia en la posibilidad de tener
aumentar la accesibilidad para algunos grupos poblacionales. Mientras menos gastos hay en salud, el presupuesto puede ser usado de una forma más eficiente y entonces nosotros podemos tener un nivel de resultados mucho mejores. El tema del impacto económico de la salud, por ejemplo, ¿es factible medirse a través de las estadísticas de salud? Claro que sí. ¿Cómo se están manejando programas y las políticas gubernamentales en la salud? Cuando uno se hace esta pregunta, tiene que responderla mirando estadísticas de salud. Y también para tomar algunas decisiones a futuro, ¿no? O las que se tomaron, que en algún momento fueron a futuro. Por ejemplo, la cantidad de vacunas que se compraron para intervenir en el COVID-19. Se tomaron en cuenta todos los factores que iban a intervenir en el uso de estas vacunas. Definitivamente creo que ya retrospectivamente podríamos ver que no, que no se tomaron en cuenta todos los factores. Y esto definitivamente ha conllevado a que haya un exceso de compra y que está llevando a tomar decisiones más de carácter político que técnico con respecto al uso de las vacunas. Bueno, yo creo, hace poco he visto la intervención de una señora ministra con el presidente, resaltando como un gran hecho el tema de que, digamos, estamos segundos en Latinoamérica en la aplicación de la tercera dosis. Y esto tiene que ver mucho con la forma como se está viendo el problema ahorita, actualmente, que tiene que ver con el COVID. Porque la intervención tiene que tener un sustento con el diagnóstico. Y acá nosotros, no sé si ustedes han visto los escenarios que se plantearon, que planteó el mismo Ministerio de Salud con respecto a esta cuarta ola. Con respecto a esta cuarta ola, en el peor de los escenarios, se planteó una cantidad de muertos de 8,000 personas a nivel país. Entonces, yo dejo la pregunta suelta por ahí porque no vayan a creer que tengo una posición totalmente sesgada. Tenemos enfermedades que producen mucho más que 8,000 muertes. Entonces, es tan importante orientar toda la política de salud del gobierno todavía hacia el COVID para evitar que se mueran 8,000 personas, que es el 0.01 de la población. Cuando todavía el país no ha recuperado el funcionamiento normal de sus servicios de salud. Eso puede ser una prioridad en estos días, el tema de la vacunación contra el COVID, cuando todavía ni siquiera le preguntaríamos al Ministerio de Salud, digamos, sus logros con respecto al tema de la anemia. No, ni siquiera le preguntaríamos. Simplemente le preguntaríamos si los programas, si la oferta de servicios para contrarrestar la anemia ya están antes de la epidemia.
por lo menos en ese nivel deberíamos estar. Y no lo estamos. Y no lo estamos. Entonces yo creo que tendríamos que ser mucho más técnicos, mucho más honestos y decir cuál es realmente el nivel de intervención actualmente con respecto a los problemas de salud del país. Me parece personalmente, y con una posición muy personal, de que las intervenciones que se están haciendo son con mucha más carga política que todo. Es mi posición personal. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, estamos viendo la importancia de la información para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Toda organización, por más pequeña que sea, necesita conocer su pasado, la situación actual y con qué cuenta para afrontar el futuro. El que hace gestión necesita tener esa información, esos datos, para poder tomar decisiones bien sustentadas. Y entonces, desde ese punto de vista es muy importante la información. La información también es un recurso para toda organización porque puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso para todos los proyectos e iniciativas que se emprenden. Y finalmente tiene que ver con el quehacer laboral, ¿no? Si es que nosotros no usamos la información adecuada, definitivamente no vamos a tomar las decisiones más correctas con respecto al uso del recurso más importante que tenemos en salud, que es el recurso humano. La siguiente, por favor. Pero la información tiene que tener algunas características, ¿no es cierto? En primer lugar, tiene que ser útil. Si nosotros vamos a trabajar datos, esos datos tienen que ser utilizados, por ejemplo, de ahí viene la palabra útil, por otras personas. Si nadie va a utilizar la información, entonces no la generemos. Tiene que ser objetiva, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Nosotros somos personas, somos sujetos. Y los sujetos somos subjetivos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que percibimos está en función de todo un aparato ideológico que tiene que ver con nuestra experiencia, con los resultados que hemos conseguido con determinada situación. Y entonces, lo que, por ejemplo, a alguna persona le puede parecer moderado, a otra persona le puede parecer grave. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo, acabo de establecer mi posición con respecto al manejo de la pandemia. A mí no me parece adecuado, a otras personas sí les puede parecer adecuado. ¿Por qué? Porque todos tenemos una carga subjetiva con respecto a determinado hecho. Y eso se tiene que contrarrestar haciendo objetiva la situación. O sea, quitando nuestra subjetividad a la mirada que tenemos de un hecho determinado. ¿Y cómo se logra eso? Estandarizando la mirada. Por ejemplo, yo soy pediatra. Puedo llegar un niño con asma y me dicen, pues este niño tiene un asma moderado o severo. Pues si le preguntas a 10 personas, pueden decir
9 puede decir moderado y 1 puede decir severo. ¿Cómo se contrarresta eso? Utilizando los famosos scores, donde ahí no hay posibilidad de subjetividad, porque todos van a medir la misma frecuencia respiratoria. No hay forma de que uno cuente 60 y otro cuente 40 por minuto. No hay forma. No hay forma de que uno le vea tirajes intercostales y otro no le vea. No hay forma. Entonces, en base a eso, se objetiviza lo que puede ser subjetivo. Y la información tiene que ser igual. Él también tiene que ser confiable, tiene que ser precisa, tiene que medir lo que dice que está midiendo. Un centímetro, ¿qué mide la talla? No puede ser que un centímetro mida 80 y otro mida 78. Los dos tienen que medir lo mismo. Si no, ya no es confiable. Tiene que ser completa. Y ahí hay un tema que ustedes tienen que ir ya, no sé si han tenido contacto con los famosos GIS, que son los registros a través de los cuales los profesionales de la salud registran todas sus intervenciones. Lo hacen en un formato en el cual aparece su nombre, toda su información, pero que tiene el gran problema de que no es completa. Generalmente tenemos muchos problemas con el GIS porque a los profesionales de la salud no les gusta llenar formularios. Y entonces pueden atender 10, pero llenan la información de 7. Entonces esos 3 se quedan en el aire, se quedan sin registro y entonces trastoca toda la información real. Y bueno, hay otras características, creo que no va a dar el tiempo para poder escribirlas todas, pero que quedan ahí en la presentación. Tiene que ser, por ejemplo, orientada al usuario, siempre orientada al usuario. Todas nuestras intervenciones en medicina tienen que ser orientadas al usuario, al que va a usar la información. Tiene que ser accesible, fácil de usar, verificable. Ok, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las fuentes de información? Nosotros, por ejemplo, los salubristas, que nos hemos ido metiendo digamos, más en este tema, hemos ido encontrándonos con alguna información que normalmente en la carrera no las usan mucho. Por ejemplo, las cifras que nos da el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, que publica anualmente un catálogo donde están todas las publicaciones que ha hecho durante el año. Pero también hace una serie de publicaciones, por ejemplo, el tema de la natalidad, mortalidad y nupcialidad, y otras estadísticas que van publicando y van actualizando periódicamente. La siguiente, por favor. El ENDES, por ejemplo, es una herramienta que todos las personas que estamos en salud tenemos que conocer. Y es una encuesta demográfica y de salud familiar. Es, digamos, a nivel de información, una de las más importantes a nivel de país. Y realiza esta encuesta por el INEI, ¿no es cierto? Siempre presentan sus resultados en un documento que está publicado y es accesible a cualquier ciudadano. Y esta encuesta se elabora generalmente
en base a dos cuestionarios, ¿no? Uno tiene que ver con las condiciones del hogar y el otro cuestionario que tiene que ver con con los datos individuales de las personas. Entonces, estos dos datos se aplican a varios hogares. Generalmente la muestra es una muestra nacional y que en promedio es por encima de los 35.000 personas. Generalmente son mujeres que son encuestadas. La siguiente, por favor. Siguiente. Pero también el INEI publica el ENAO, ¿no? Que es la Encuesta Nacional de Hogares, que se viene realizando desde el año 1995 y que nos da información sobre indicadores que miden las condiciones de vida de los hogares peruanos. Entonces, esta encuesta nos presenta información muy importante sobre el tema de la pobreza en los hogares, si tienen condiciones adecuadas de vida, cómo ha ido evolucionando estos indicadores y ver si es que los programas sociales que tienen que ver con de intervención contra la pobreza están teniendo resultados o no. La siguiente, por favor. Pero así como el Instituto Nacional de Estadística e Informática nos pone al alcance algunos documentos, también el Ministerio de Salud, a través de sus diferentes oficinas, también nos pone al alcance información muy importante. Una de ellas es, por ejemplo, este repositorio de salud de la Oficina de Estadística e Informática del Ministerio de Salud, que se llama el REUNIS, donde se puede encontrar información muy amplia del nivel de morbilidad, mortalidad, etcétera, y que se hace en base al GIS que les he mencionado. Entonces, la información que se encuentra en el REUNIS es información que se obtiene en base a la información baseada en los registros GIS. Pero también tenemos los boletines epidemiológicos que en el COVID casi muchos de nosotros recién hemos conocido, que lo emite la epidemiología, y también otras oficinas del Ministerio de Salud que trabajan temas importantes como el tema de, ¿no? Y esa información está al alcance también de todas las personas. La siguiente, por favor. Hemos visto que el INEI presenta información, el MINSA presenta información, pero también el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene una página que se llama la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde está toda la información de la ejecución del presupuesto en todas las actividades del Estado. Si ustedes quieren ver salud nada más, entran a salud, y si quieren ver de la región Loreto, cliquean en la región Loreto, y si quieren ver en la región Loreto el Hospital Regional de Loreto, ingresan específicamente al Hospital Regional de Loreto, y ya en el Hospital de Loreto pueden ver si quieren cuánto gastaron en bienes, cuánto gastaron en servicios, cuánto gastaron en personal. Es una información que está
muy desagregada y que nos permite tener información muy clara de todos los gastos estatales en salud. Pero también, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social también tiene unas publicaciones que nos permiten ver los logros de los programas sociales, por ejemplo, ¿no? La siguiente. Siguiente, por favor. Pero así como hay, digamos, estadísticas de salud producidas a nivel nacional, también hay algunas que son producidas a nivel multinacional o internacional. En este caso, el Banco Mundial publica también frecuentemente estadísticas y nosotros teníamos un compromiso de objetivos de desarrollo del milenio que ahora se han actualizado a través de un nuevo compromiso, que son los objetivos de desarrollo sostenibles, en el cual se establece una serie de objetivos como país en tema de salud pública y que tenemos la obligación de ir actualizando permanentemente. Lo siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, cuando ya entramos digamos, a un tema más específico, que es el tema de la morbilidad, entonces, hola. Entonces ya podemos ver que el INEI, por ejemplo, tiene una información con respecto a la morbilidad que no es tan igual como en la que vemos ahora con la información que presenta el REUNIS, ¿no es cierto? Y eso debido a que, como les dije, cada uno utiliza una fuente de información diferente. No usan la misma fuente de información, entonces digamos, los números no les van a cuadrar tan exactamente. Les dije que Reúne utiliza los GIS y el INEI utiliza eso y también otras fuentes de información, las encuestas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, pero podemos ver a nivel nacional que todavía en el país tiene como sus principales problemas de enfermedad o su principal carga de enfermedad en las enfermedades infecciosas. Y dentro de ellas, principalmente las infecciones de las vías respiratorias superiores, ¿no? Que son, digamos, la principal causa de enfermedad a nivel país. Y bueno, hay otras enfermedades de gran importancia, por ejemplo, en las enfermedades de la cavidad bucal, que a muchos les puede sorprender que esté en segundo lugar dentro de la estadística de enfermedad, pero que es un hallazgo que no es de este año, es un hallazgo sostenido, y por eso la importancia del programa de salud bucal que existe en el país, ¿cierto? Si es que este dato, por ejemplo, si cavidad bucal no estuviera en el segundo lugar, sino en el puesto 20, probablemente las intervenciones o el programa de salud oral no existiría o existiría dentro de otro programa. ¿Por qué? Porque su carga, su importancia en la salud pública no sería tan importante. ¿Ya? Entonces,
Esto lo pongo como un ejemplo para que vean cómo se aplica o cómo se obtienen las intervenciones a través de una información analizada. La siguiente, por favor. Acá tenemos, cuando ya se, este mismo dato del análisis de las causas de morbilidad, cuando se analizan por departamentos. Entonces, una cosa es tener la mirada a nivel país, pero nosotros no somos un país tan homogéneo, donde en Lima se va a dar la misma cantidad de enfermos por una enfermedad que en Huancavelica, por ejemplo. Entonces, es importante tener una mirada de país, pero también es importante tener la mirada, digamos, más específica con cada departamento. Y ahí ustedes pueden ver claramente que no solamente en, digamos, por año, sino por cada departamento hay una diferencia importante con algunos grupos de enfermedades. Esta diferencia tendría que ver con las intervenciones que se hagan sobre, digamos, específicamente en cada donde tendría que hacerse una diferenciación en cada departamento y de acuerdo a, digamos, a la carga específica que tiene cada enfermedad. ¿Cierto? No, nosotros no podemos digamos, copiar al 100% todas las intervenciones que se hacen en un departamento y hacerlo igual en otro departamento. No se puede hacer porque son diferentes. Entonces, las intervenciones específicas también tienen que ser diferentes. La siguiente, por favor. Entonces, hemos visto la carga de enfermedad, ahora vemos el tema de la mortalidad. Y ahí, pues, aquí en el país hemos tenido, digamos, ahora con el tema del COVID, que nos hemos encontrado y hemos tenido que ser más acuciosos con respecto a este indicador, ¿cierto? Que es un indicador que siempre se ha medido y que, como le digo, son de los indicadores más importantes en salud pública, porque las intervenciones nuestras van a hacer que la morbilidad, pero también la mortalidad aumente o disminuya, ¿cierto? Se supone que toda la intervención de los profesionales de salud es para eso, para disminuir la morbilidad y la mortalidad. Entonces, acá en nosotros siempre hemos tenido un promedio de 150.000 a 188.000, que era más o menos, digamos, en una mirada en el tiempo, cómo ha ido subiendo la mortalidad en el país. Esta mortalidad tenía más o menos un comportamiento de crecimiento parejo. Generalmente la tasa de mortalidad, de crecimiento de mortalidad era en general alrededor de 6%. ¿Ya? Pero el COVID se tumbó abajo todas estas y ha hecho que se multipliquen mucho esta cantidad de casos. Sí, es de lo que se llamó
durante el análisis de la pandemia el exceso de muerte. Si antes morían 180.000 en promedio, ¿cómo se explican la otra gran diferencia, ¿no? Los 250.000 que se tiene? Ese 70.000, la diferencia entre los 250 y los 180, es el exceso de muerte que se atribuye al COVID. Ya. Entonces, ese es un factor muy importante para analizar en base a la información, a las estadísticas de salud, ¿no? Siempre el dato de la estadística de muerte es muy importante para todo salubrista y los estudiantes de medicina incluidos. La siguiente. ¿Cuáles son las principales causas de muerte en el país? Neumonía no especificada. Siempre, hace varios años, es la principal causa de muerte en el país. Neumonía. Y está bien distribuida. ¿Sí? Generalmente las causas de muerte por neumonía, poco más alrededor del 40% en Lima. Alrededor de 40% en niños. Antes del COVID. Después del COVID ha cambiado esto. ¿Ya? Entonces, todos estos datos de las causas de muerte en el país tienen que hacer que las intervenciones contra estas enfermedades sean más específicas, ¿no? Por ejemplo, si hay mucho infarto agudo del miocardio y que va escalando en su ubicación dentro de la estadística de muerte, entonces hay que empezar a hacer intervenciones para disminuir las causas de infarto agudo. Igual el tema de los cánceres, ¿no? Justamente el tema de los cánceres ha empezado a ir escalando y las intervenciones también se han ido haciendo más específicas porque está aumentando la cantidad de cáncer en el país. Y otra causa importante de muerte son los accidentes de tránsito, que ahora también se han empezado a hacer, digamos, más intervenciones porque está escalando dentro de las causas de muerte en el país. La siguiente, por favor. Entonces, aquí en este cuadrito vemos cómo ha ido evolucionando en el tiempo, la cantidad, las cifras absolutas de muertes y las tasas de mortalidad. Como dije, más o menos siempre se ha mantenido alrededor del 5 a 6% de la población total, y en cifras alrededor de 150.000 a 180.000, y por encima de 185.000 en los últimos años. La siguiente, por favor, para ir concluyendo y que vengan las preguntas. Y el otro dato importante que hay que analizar en estadística de salud es la natalidad, ¿no es cierto? En el Perú, la tasa de natalidad en el año 2019 fue de 17.42. Y el índice de fecundidad, o sea, el número medio de hijos por mujer, es de 2.25. Entonces, estas tasas están disminuyendo porque hay mayor énfasis en algunos programas, por ejemplo, de planificación familiar, que están
logrando un impacto importante en la natalidad a nivel país. Pero la clase de hoy es básicamente para tomarlo como un indicador que se tiene y que, digamos, va modificándose en el tiempo en base a las intervenciones que se logran. La siguiente, por favor. Con respecto al dato anterior, ¿no? Las políticas públicas, a las intervenciones con respecto a la natalidad varían. Hay algunos países, como el nuestro, por ejemplo, en el que es necesario intervenir para disminuir la tasa de natalidad. Porque la cantidad de hijos tiene que ver con la pobreza de un hogar. Por ejemplo. Mientras más hijos, la posibilidad de salir de la pobreza de una familia pobre. Hola, hola, aló. Sí, doctor, se le escucha. Okay. Sí se le escucha, doctor. Entonces, sí, pero si es un país, por ejemplo, con que la población está envejeciendo y que nacen muy pocos niños, entonces las intervenciones van a ser en sentido inverso, más bien incentivando la natalidad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué cambia una intervención con respecto de la otra? Por la información que existe sobre cómo va yendo la tasa de natalidad. ¿Okay? Nosotros aquí en el país tenemos el certificado de nacido vivo, en donde se registra toda la información de todos los niños que nacen en el país. Y este certificado de nacido vivo nos permite tener información muy actualizada y muy rica sobre la cantidad de niños que nacen en nuestro país. Por ejemplo, la edad de la madre, ¿no? En base a esto tenemos cifras muy objetivas de la cantidad de embarazos adolescentes en el país. La siguiente, por favor. Creo que es la última. Bueno, eso es básicamente para reflejar lo que se mide en el certificado de nacimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí están las tasas de natalidad en el país, en cifras absolutas. La tasa de natalidad que ha ido disminuyendo, como ven ustedes. En el 2018 era 17.69, ahora estamos en 17.42. Y las cifras actuales son todavía menores, tan cercanas ya a 17,0. Listo, creo que esta es la última. Efectivamente. Bueno, ahora si tuvieran alguna pregunta o los docentes algún comentario, estamos aquí para resolver.
Doctor, buenas tardes. Muchas gracias. Al parecer no hay ninguna pregunta de parte de mis compañeros. Ok. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, ya nos encontraremos entonces Doctor, buenas mañana tardes. para la... Doctor, Sí, díganme. ¿qué tal? Buenas tardes. Con respecto a la estadística que mencionó sobre el COVID-19, ¿no? Que representa Hola, hola, un... no lo escucho bien, no lo escucho bien. ¿No me escucha? ¿Ahora me escucha? Ahora sí, ahora. Ya, con respecto a la estadística de COVID-19, se mencionaba que representaba poco porcentaje con respecto a otras enfermedades, pero que había ido aumentando en la pandemia, obviamente. ¿Usted cree que, o sea, por lo propio de la inestabilidad que todo el mundo vivía, esas cifras no estén acorde con la realidad? Por ejemplo, de repente en un hospital mueren 100 de COVID, pero mueren 50 más de otra enfermedad que no es COVID, pero al final ponen que mueren 150 de COVID. Eh, Eso podría haber sesgos ahí, supongo, ¿no? No tengo entendido el tema, pero he escuchado cosas así. No soy personal de salud. Gracias. Ah, ¿no me entendió? Hola. Hola. Con ¿Me respecto escuchó, al doctor? COVID, Ok, sí, sí, le escuché. ok. Ya. Con respecto al COVID, ustedes saben que es una enfermedad nueva y ni siquiera tenía clasificador para registrarlo en el GIS. Tuvieron que crearse específicamente cuando vino la enfermedad. Entonces, hay solamente dos formas de registrarlo. Hay el diagnóstico de COVID-19 virus no identificado y COVID-19 virus identificado. Solamente habían las dos posibilidades. Si ustedes le hacían la prueba y salía positivo, ponían virus identificado. Y si salía como la prueba y salía negativo, pero tenía todos los síntomas, lo ponían como virus no identificado y en presuntivo, porque no era un diagnóstico definitivo. ¿Ya? Pero igual para causa de muerte. Lo que pasa es que al principio de la pandemia, durante la época de Vizcarra, se trató de maquillar las cifras y no se presentaba toda la estadística que se tenía realmente. Y solamente se pasaban los virus identificados. Pero lamentablemente ustedes saben que no tuvimos ni pruebas suficientes ni pruebas muy confiables durante toda la pandemia. Entonces, muchos de los casos de muerte que clínicamente eran COVID, inicialmente se trató de poner como que no era COVID, pero después ya se ha ido sincerando y las cifras actuales ya son en base a toda la estadística de que les acabo de mencionar, ¿no? Tanto virus identificado como no identificado. Correcto, doctor, entiendo. Bueno, no sé si lo dejamos ahí a todos estos o ya mañana nos encontramos, ¿no? Gracias, doctor, por la exposición.
ya tienen conocimiento de la importancia de la estadística para los programas de salud. Mañana a las 8 de la mañana nos vemos todos, porque ahí el doctor Becerra les va a dejar la práctica, les va a explicar en qué va a consistir. Igualmente va a reforzar el de gestión en salud sobre las tareas que están dejando. Entonces nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Mañana, doctor. Gracias, doctor Becerra. Gracias. Hasta luego. Docente, señor. Gracias, doctor Alvites. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Buenas tardes, Mañana. gracias. Doctor Maxito, buenas tardes. Hasta mañana.